La iglesia celebra el domingo que se conoce como el domingo de la alegría o el domingo del letare. Es el domingo en que la iglesia celebra con profundo gozo que precisamente el diálogo con Dios, el encuentro con Él, hace que en el corazón del hombre se desarrolle el deseo de felicidad que todo corazón humano aspira. Por eso es que el domingo se llama el domingo de la alegría o el domingo del letare. Muchos de los que nos rodean en nuestra sociedad nos están continuamente afirmando que Dios es una especie de aguafiesta que reprime nuestro deseo de felicidad y que por lo tanto Dios, Jesucristo, que es el Hijo de Dios, es lo más incompatible, podríamos decir, entre felicidad y el deseo del hombre de ser feliz. Eso es lo que continuamente nosotros escuchamos entre todos aquellos que nos rodean. Dios es una especie de aguafiesta, porque el mundo nos está continuamente diciendo o afirmando que la felicidad se encuentra en estar precisamente alejados de Dios. El demonio, desde el inicio, le dijo a nuestros primeros padres, Adán y Eva en el paraíso, les quiso presentar la imagen de Dios como una especie de frontera, como que Dios lo que hace es impedir. Libérate de Dios, le dijo de alguna manera el demonio a nuestros primeros padres, y serás feliz. Por eso es que el demonio le dijo a Adán y Eva en el paraíso terrenal, le dijo: bien sabe Dios que cuando ustedes coman de este árbol que Él les ha prohibido comer, serán como dioses en el conocimiento del bien y del mal. Por lo tanto, de alguna manera les estuvo afirmando el demonio a nuestros primeros padres de que Dios es incompatible con tu felicidad. Hoy la iglesia te dice y te afirma que Dios no solo no es incompatible, es que sin Dios un corazón humano no puede desarrollar el deseo de felicidad que aspira. Dios es el detonador de nuestra felicidad, el que cuando Él se mete en nuestro corazón, lo que hace es sacar lo más noble que hay en Él. Tal vez nosotros pensamos que el cristianismo, lo que nosotros proclamamos con la venida de Dios a la tierra y que celebraremos precisamente en el tiempo de Navidad, tal vez uno piensa y puede afirmar que el cristianismo es solamente prohibiciones. El cristianismo solo te dice continuamente no. Pero el cristianismo no es solo prohibiciones. El cristianismo es sobre todo bienaventuranza. Porque te está diciendo a ti dónde se encuentra la felicidad del corazón humano. No dónde se encuentra esa felicidad, que es una especie de imitación, que es el pecado, que es la pretensión de ser feliz sin Dios. Eso es el pecado. La iglesia te afirma, te dice con pasión, que la felicidad se encuentra en Dios
y se encuentra tal vez en aquello que los hombres nos dicen que es simplemente prohibición. Porque el cristianismo, Jesucristo, no predicó simplemente prohibiciones y no. Jesucristo predicó bienaventuranzas y nos dijo precisamente que era bienaventurado el pobre. Era bienaventurado no aquel que acumula riquezas, sino aquel que se siente desprendido de las cosas y descubre que lo esencial es invisible a los ojos. Es bienaventurado el que, como dice el Evangelio, bienaventurado cuando sean perseguidos por causa de la justicia. Es decir, es bienaventurado aquel que, a pesar que las circunstancias pueden ser adversas, prefiere ser íntegro y honesto que ser inmoral y deshonesto. Por lo tanto, uno va descubriendo en su vida, Dios te hace descubrir una dimensión de felicidad que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente del hombre lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Nosotros celebramos la felicidad porque la hemos encontrado y sabemos que tiene un nombre, se llama Jesucristo. Nosotros celebramos la felicidad porque la hemos podido experimentar en nuestra vida personal. Esa felicidad se llama Dios. Esa felicidad la encuentra y la puede cultivar el que sigue a Jesucristo, no de manera mediocre, sino apasionadamente. ¿Y por qué tantas veces nosotros no encontramos felicidad en Dios? Y parece que la felicidad que nos ofrece el pecado, la vida sin Dios, eso es el pecado. Sin embargo, esa felicidad que nos ofrece el pecado nos resulta más atrayente. Miren, como ustedes pueden notar de mi voz, las vacaciones me dejaron una secuela de un catarro terrible porque estuve en Europa, además de descansando, por motivos de responsabilidad ministerial. Estuve visitando Roma, estuve en Sicilia, estuve en España y en Toledo. Y en todos esos lugares hacía un frío terrible. No se pueden imaginar. 3 grados. Yo parecía un sorullo en algunos de esos lugares para poder contrarrestar el frío. Un sorullo. Pero ustedes se me hizo contraste entre el calor de la calefacción y el frío. Pues me han hecho este catarro terrible, no se pueden imaginar. Venía yo en el avión tosiendo, que parecía que el avión iba a retumbar con mi tos. Eso hace que ayer en el aeropuerto de Barajas, en España, yo tenía hambre y todos estos días comiendo pasta, etcétera, comida, vi comida criolla allí, un McDonald's. Y dije como E.T., ¡oh! ¡oh! Fui allá corriendo. Pues el padre José, que estaba conmigo, y otros sacerdotes que se llama el padre Orlando, y fuimos nosotros a comprar. Me compré un cheeseburger, doble carne, etcétera, una papita frita, y me compré un refresquito, una falta de chile, etc. Estaba feliz. Ahora es que me voy a... Y cuando me fui a comer todo eso, no sentía ningún sabor. El catarro es terrible. Lo que sentía era como si estuviera comiendo paja. Así que yo tenía que imaginar el sabor porque no tenía la capacidad. Había perdido la capacidad de gustar esa comida que a mí me encanta. Eso es lo que hace el pecado en tu vida. Te atrofia la capacidad de gustar y ver qué bueno es el Señor. Eso es lo que hace
el pecado en tu vida, como me hace a mí el catarro en mi vida física, de tú no poder gustar a Dios y sentir tristeza por las cosas de Dios y sentir una especie de desequilibrio, de una alegría que no es alegría por las cosas que están sin Dios por el pecado. No es un problema de Dios gustar y ver qué bueno es el Señor. Es un problema de tu corazón, de tu hombre viejo, que no puede experimentar la única alegría que es capaz de satisfacer el corazón del hombre. Por lo tanto, la iglesia te invita en este domingo de la alegría, te dice, se puede ser alegre, solo se es alegre con Dios. Experimenta esa alegría. Y por eso te dice, deja el hombre viejo y transfórmate, conviértete según el hombre nuevo que se va renovando según Dios. Transforma tu capacidad de gustar donde se encuentra la felicidad. Alguno podrá decir, es que es feliz el egoísta, es feliz el criminal, el que tiene riqueza. El cristianismo te dice, no, eso no es felicidad. Esos corazones no han sabido lo que es la felicidad. Cuando uno se encuentra con Dios en su vida, cuando uno tiene ese encuentro personal con Jesucristo, que se hace el encontradizo en tu vida, como lo tuvieron los apóstoles en el lago de Genesaret, tú puedes decir, como decía San Agustín en el siglo IV, un autor del siglo IV, que decía, tarde te amé, belleza tan antigua, tarde te amé. Es tarde, cuando uno sabe, cuando uno descubre, es Dios mi felicidad. Por eso el Evangelio de hoy no solo te está diciendo que hay que ser feliz solo con Dios, sino incluso te dice que tú tienes que ser portavoz de esa felicidad. Juan fue testigo. Y fíjense lo que dice el Evangelio. Él no era la voz, él no era la palabra, él no era la luz, él era el portavoz, el que transmitía. Si tú distingues en tu propia vida, hay una especie de distinción entre voz y palabra. La voz es el sonido que transmite la palabra, que hace posible que se escuche. Tú, a través de tu vida, a través de tu compromiso de la misa dominical, a través de tu relación con Dios, tienes que convertirte en la voz que hace escuchar esa palabra de felicidad que se llama Dios. Cuando ustedes ven estos modelos de santidad, estos testigos de la alegría, no como lo ofrece el mundo, sino de la alegría que ofrece a Dios, que es capaz de satisfacer la sed de alegría que tiene el corazón. Ustedes ven al beato Carlos Manuel Rodríguez, ustedes ven a Madre Teresa de Calcuta, a Santa Rosa de Lima, nuestra patrona, y ustedes ven testigos de alegría. Ellos son la voz que nos hace escuchar esa palabra, Dios. Porque la iglesia no predica otra cosa, no predica otra alegría. Nosotros no predicamos la alegría que produce, que es una alegría superficial, que puede producir cuando uno está satisfecho porque comió comida. No, esa no es la alegría. Esa es la alegría de un animal sano. No es la alegría que simplemente uno siente cuando es capaz de triunfar en alguna cosa, no. La iglesia te ofrece una alegría que ni el ojo vio ni el oído oyó, de tal manera que aunque hay enfermedad, dificultades, muerte, tú conservas el equilibrio, todo tiene un propósito divino. Tú eres bienaventurado, porque como dice la bienaventuranza, bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Es capaz de descubrir alegría donde otros ven tristeza, porque Dios nos hace ver las cosas con una nueva luz, nos hace descubrir una nueva alegría en las cosas. Ya mi alegría no es ser rico, no es ser bello, mi alegría es poder amar y servir.
Ya mi alegría no es simplemente acumular riqueza, es hacer feliz a los demás. Por lo tanto, es un horizonte distinto lo que nos está presentando precisamente este domingo de la alegría, en que la iglesia celebra que el Dios que viene, que vendrá, y que nosotros celebraremos en el tiempo de Navidad. La consecuencia más grande es que precisamente produce alegría. Por eso es que ustedes ven que hoy los ornamentos son color rosado, porque se ve que no es la penitencia de los días anteriores, sino que nos está diciendo ya la luz, ya la alegría, ya se empieza a vislumbrar las consecuencias de la venida de Dios al corazón del hombre y al corazón de la historia, que es lo que nosotros estamos celebrando. Pero tú crees que con modales bruscos, caras largas, palabras fuertes, ¿tú crees que de esa manera harás atrayente a los demás a seguir a Jesucristo? Si realmente nosotros decimos que Dios es la alegría y que no se nos ha dado otro nombre en el cual podamos ser salvos que en el nombre de Jesucristo, te tiene que notar en tu vida esa palabra que es capaz de transformar tu búsqueda de felicidad. Se tiene que notar en tu vida. Si tu vida es que Dios es un peso y no que Dios es la alegría. Ustedes miraban a Madre Teresa de Calcuta o a Juan Pablo II, que tuve la dicha de estar en su tumba allí en el Vaticano. Ustedes lo veían a él y él te hacía atrayente a Dios. Tú podías entender, gustar y ver qué bueno es el Señor. Así es como nosotros nos tenemos que convertir como Juan en portavoces para que se pueda escuchar esa palabra a Dios. Los hombres están en una profunda tristeza, viven una tristeza existencial porque no se han encontrado con Dios. No es Britney Spears la que le va a dar felicidad al corazón del hombre. Ese no es el modelo de felicidad. Es el modelo de estos peregrinos de la felicidad. Y ella canta muy bien, a mí me encanta. Pero ese no es el modelo que nosotros descubrimos de aquellos que nos han enseñado esa palabra que se llama Dios. Por eso, hoy en este domingo de la alegría, los ornamentos son rosados. Nosotros contemplamos el modelo de la Virgen María, nuestra Madre. Ella dice en el canto, un cántico que ella proclamó en casa de su prima Isabel: se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Nosotros el jueves pasado tuvimos la dicha de celebrar el día de la Inmaculada Concepción. La Inmaculada, en la que nosotros celebrábamos que María nació sin pecado original. En ella no hubo pecado, no hubo el pecado original y no pecó durante toda su vida. Tal vez eso es mitad del camino, porque lo grande de María es que descubrió que la alegría del corazón humano es amar a Dios. No pecó porque amó a Dios. No pecó simplemente porque dijo no voy a pecar. No pecó porque ella descubrió, se dejó seducir por la alegría que se llama Dios. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Por eso le pedimos a ella desde el cielo que nos ayude a nosotros a vivir esta alegría de entregar nuestro corazón a Dios. Así sea.